Pues ya estamos de vuelta, queridos oyentes, en este programa de la PIC en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar, ¿eh? Y vamos a entrar, como siempre, desde que hemos empezado esta nueva temporada, a tratar temas monográficos que, desde luego, afectan a la milicia, afectan a la gran familia militar y, desde luego, uno de los cuales no lo vamos a eludir, ni mucho menos, que es el asunto de Gibraltar. El asunto de Gibraltar es un asunto pues capital de dignidad nacional, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, hemos visto en los últimos años, bueno, mejor dicho, hemos visto en las últimas décadas cómo este asunto de Gibraltar, pues los políticos lo han gestionado, pues como suelen hacer ellos, pues de una forma lamentable. O sea, realmente desde que se abrió la verja, que eso fue un acto totalmente irresponsable, se abrió la verja además sin contrapartidas, sin ningún tipo de condicionamiento, de una forma irresponsable, ¿eh? Ya las negociaciones que se iniciaron con el régimen del 78, pues ya desde ese momento empezamos a divisar cómo eran tiempos pues, de traiciones, de abandonos, de negacionismo, con respecto a la posición que había mantenido España durante siglos, desde aquella usurpación en el 1704, pues una posición de dignidad, de presión, de fuerza, de intento de reconquista. También recuperamos así Mallorca, ¿eh? Y con eso se celebra desde entonces la Pascua Militar, ¿eh? Como agradecimiento por parte del rey y por lo tanto del pueblo a las Fuerzas Armadas Españolas. Lo que pasa, como bien tratamos en este programa, ese acto de la Pascua Militar pues ha ido degenerando en lo que es actualmente, ¿no? Pero ojalá volviera a sus esencias. Pues igual que recuperamos Gibraltar, Menorca, la colonia de Gibraltar pues se va enquistando cada vez más. Habría que evocar como el régimen anterior, el régimen de la España nacional, como, bueno, pues estuvo a puntito, a puntito. En lo que respecta a Gibraltar, siendo sinceros y también políticamente incorrectos, tenemos que reconocer que todo fueron éxitos políticos. Es que conseguimos varias resoluciones de las Naciones Unidas, aprobadas en la Asamblea General, que es el órgano soberano, más allá incluso que el Consejo de Seguridad. En la Asamblea General, gracias al apoyo de naciones amigas que entonces teníamos, de las cuales ahora ya no tenemos, como eran las naciones hispanoamericanas, naciones hermanas y también naciones amigas árabes, la gran mayoría, pues asumieron esa legítima reivindicación española y tuvimos varias resoluciones, ¿no? Como los ingleses no aceptaron esa legislación internacional, España legítimamente optó en el año 69 por cerrar la verja, de tal manera que durante años estuvimos en una posición de legitimidad y una posición enérgica, sobre todo de presión económica, ¿no? Lamentablemente esa verja se abrió y desde entonces no ha habido nada más que dejación por parte de los sucesivos gobiernos. Es decir, ahí ha habido una constante histórica. Tanto la derecha como la derecha liberal y la izquierda mundialista, pues han estado encantados. Y también los independentistas. Hemos llegado, después de este proceso, vamos a decir, de indignidad política por parte de nuestras autoridades, a la situación del Brexit. Hay que decir que con el Brexit, este proceso eterno de salida de la Unión Europea, llevamos ya, pues yo creo que la friolera de 4 años. O sea, nunca se ha conocido un divorcio político de esta naturaleza. Al final los ingleses, como siempre, dicen una cosa y hacen otra, y parece que se quieren ir pero quedándose de hecho, ¿no? Y la prueba está en Gibraltar, con una nefasta negociación por parte de la ministra de Asuntos Exteriores de España, González Laya, apoyado por el presidente del gobierno. Pues básicamente el estatus, el preacuerdo que se firmó el 31 de diciembre del año pasado fue pues que España no consigue nada, absolutamente nada, no recupera la soberanía, no consigue ninguna cesión por parte del Reino Unido, mientras que Gibraltar va a quedar dentro del espacio Schengen, con libre circulación de personas, es decir, van a ser las autoridades llanitas los que van a gestionar el acceso de la entrada en España. Es decir, se ha convertido Gibraltar en un gran aeropuerto donde ellos van a gestionar quién entra y quién sale, ¿no? Por supuesto, de asuntos fiscales, de asuntos de soberanía, de asuntos medioambientales, ni tratar,
Y bueno, yo simplemente antes de ceder el paso, la palabra a los contertulios que sin duda están mucho más preparados y tienen muchas más experiencias que yo al respecto, simplemente citar una noticia que ha salido hoy mismo en el diario La Razón por ese magnífico periodista que es don Andrés Rojo, que lleva por título Big Data contra el blanqueo de dinero en el Peñón, porque digamos, el Peñón de Gibraltar es, digamos, la gran lavadora de dinero negro de la Unión Europea y del mundo. Hay que decir que Gibraltar es la presidenta de la patronal de los paraísos fiscales. Y esto que no se nos deba olvidar, ni siquiera a nadie, ni a los de derecha, ni a los de izquierda, ni a los neutrales. ¿Por qué? Porque realmente el perjuicio que causan los paraísos fiscales a todo el mundo, ¿no? Y en particular a España, es algo verdaderamente relevante. Y esto es algo que tiene que comprender un votante de cualquier partido. Es decir, el hecho de que exista esa colonia, aparte de ser un anacronismo histórico, es también un perjuicio económico brutal. ¿Por qué? Porque ahí se está defraudando mucho dinero, en particular de la corrupción política, y por otra parte no hay control. Entonces ahí el dinero del narcotráfico, de la droga, de la trata de blancas, se limpia y luego se engrasa y se distribuye posteriormente a los distintos países a través sobre todo de Gibraltar. Y este es un tema que no ha sido ni siquiera abordado por parte de las autoridades españolas, con lo cual algunos estamos legítimamente habilitados para pensar que ahí hay una especie de complicidad, contubernio, colaboración, encubrimiento. Es decir, ahí puede haber muchas prácticas ilícitas por parte de las autoridades españolas que no han negociado con la debida exigencia la cuestión de que Gibraltar deje de ser un paraíso fiscal. Bueno, a este respecto, y lo que más me destaca de este artículo, aparte de que la agencia tributaria parece que va a investigar lo de allí, cuando se supone que debería estar ya, o debería haber estado 4 décadas investigando, cosa que dudo mucho porque la agencia tributaria, bien sabemos todos, que se dedica pues, a presionar y a apretar fiscalmente a los ciudadanos españoles, mientras que los millonarios de la SICAP y de los fondos buitre, pues ellos tienen patente de corso, pues destaca mucho la noticia de que, parece ser que hay un informe del Consejo de Europa del año pasado, en el cual se concluye, es un informe extensísimo, el informe Moneyball, en el cual el Comité de Expertos del Consejo de Europa dictamina que Gibraltar no ha demostrado una investigación y enjuiciamiento eficaces de los delitos de blanqueo de capitales, porque parece que sus procedimientos no están acordes con el perfil de riesgo de la jurisdicción. También destaca que son necesarias mejoras fundamentales en la confiscación del producto del delito del blanqueo de capitales. Estoy leyendo el artículo, en un eufemismo de gran delicadeza, el Consejo de Europa consideró que las autoridades locales tienen una comprensión variada sobre los riesgos del blanqueo y la financiación del terrorismo. Bueno, pues efectivamente tienen una comprensión variada, es un gran eufemismo, ¿no? La realidad es que Gibraltar es un centro de lavado de dinero ilícito, del dinero de la delincuencia. El Consejo de Europa lo ha dicho de una forma eufemística, pero la realidad es la que es. Aquí vemos una gran contradicción en las autoridades del Peñón. Por un lado, sacan pecho de que ya no son un paraíso fiscal y de que tienen una gran regulación y patatín y patatán, y por otro lado se ve como el Consejo de Europa dice que de eso nada de nada. Es decir, sigue siendo lo mismo. Es decir, si uno, por ejemplo, quiere abrir una cuenta bancaria, no tiene ningún problema, no hay ningún control, sigue imponiéndose el secreto bancario. Por lo tanto, esto es una importante reflexión para el mundo cívico-militar español y para el pueblo en general, incluso para los votantes de Podemos, las mareas, los indepes variados, es decir, que sepan que eso al final les perjudica y gravemente, aunque sea de forma indirecta. Y ya para acabar mi intervención y ceder la palabra, pues destacar cómo, por ejemplo, las autoridades gibraltareñas no colaboran con la justicia española, no atienden las comisiones rogatorias, esto es un dato importante. También hay que destacar que el dinero de la corrupción política se lava en Gibraltar, la corrupción política española, con lo cual los
políticos están encantados, igual que los Pujol lavaban el dinero negro de su delincuencia política en Andorra, pues en Gibraltar, allí pues en general todos los partidos. Es decir, la corrupción política en España sabemos que es transversal y ahí lavan el dinero. Luego siguen ofreciendo sus bancos, los private bankers o los bancos privados siguen ofreciendo sus productos opacos de protección de patrimonio, también sus estructuras fiduciarias a través de trusts, de sus foundations, es decir, de sus fundaciones. Es decir, allí la maquinaria comercial sigue trabajando a destajo, mientras que los políticos españoles, entre ellos también Moreno Bonilla, que se felicitó de ese acuerdo infame, siguen pensando que todo el mundo es bueno. Pues no, en Gibraltar parece que no, por lo menos los que se encargan de los asuntos financieros, ¿no? También habría que destacar el riesgo que se provoca a la salud con el tema de las reparaciones de los submarinos nucleares. En el año 2019, que es el último del que se tienen registros, fueron 8 submarinos nucleares los que estuvieron siendo reparados en el puerto militar de Gibraltar durante casi 100 días. Y esto es un tema que, bueno, también a los que abogan por cuestiones de salud deberían también ponerlo sobre la mesa y tampoco podemos olvidar los daños a la pesca local que supuso el lanzamiento por parte de Fabián Picardo de 30 bloques de hormigón con púas para cargarse la pesca artesanal que había allí desde tiempo de los tartesos. Pues ha llegado Fabián Picardo con toda su soberbia y se dedica a tirar en aguas jurisdiccionales españolas pues bloques de hormigón, porque ellos son así, ¿no? O también el proyecto de macrourbanizaciones a megapolis que quería construir Fabián Picardo en el lado este, en la costa este, llamada la costa de los catalanes de Gibraltar. Bueno, tampoco ha renunciado Gibraltar a ese gran proyecto urbanístico que sin duda se cargaría todo el litoral y todo el aspecto medioambiental. Entonces, bueno, no sé, los ecologistas supongo que lo tendrán presente, pero nosotros desde luego lo tenemos presente, ¿no? Bueno, como vemos son muchos temas los que se han traído sobre la mesa en la Pica en Flandes y yo cedo la palabra muy gustoso al coronel Manrique para que sostenga sus postulados. Adelante, mi coronel. Pues muchas gracias. Iba a decir buenas tardes, pero buenas tardes, no sé Dios, no son buenas, no corren buenos tiempos para España. Pero confiemos y pidamos la protección divina, porque los tiempos son duros. Apenas comentarte nada, antes de explayarme un poco en lo que yo quería. Has citado que nuestra entrada en el mercado común europeo, o al menos has aludido a ella, fue precisamente condicionada por Inglaterra a que abriéramos Gibraltar. Y lo mismo la OTAN. O sea, Inglaterra está detrás, es nuestro enemigo, es una cosa clara, vamos, eso no es hacer rutina o volver a palabras muy gastadas. Es nuestro enemigo tradicional y permanente. Tan es así que mantiene una colonia militar, la única que hay en Europa, la única, por decirlo así, que hay en el mundo occidental, el mundo de nuestro entorno. Y a veces perdemos el enfoque, y esa es la verdad, ese enemigo externo es Inglaterra. Quizá en algún momento puede haber dejado de serlo o aparentar que dejaba de serlo, pero es así, se mantiene y se comporta como tal. Entonces, esta última jugada del Brexit lo demuestra claramente, Y estar embarcado en una alianza militar y en una alianza política con este enemigo es de locos, es una locura, es un suicidio. Entonces, como diría al final, pero adelante ahora, las soluciones deberían ser claras y drásticas. Con estos aliados, con estos amigos, no hace falta enemigos. La verdad es que no solo Inglaterra, porque es la Unión Europea la que está detrás de ese Brexit tras 4 años y de este divorcio de pareja que con derecho a roce, vamos, como diría algún castizo, es una locura. Pero es esa Unión Europea la que consiente y la que apoya a Inglaterra. Son esos socios de la OTAN
tanto de Europa como de América, es decir, Estados Unidos, los que potencian, favorecen, abusan y se ríen de nosotros. Has hablado de 8 submarinos, no sé, 8, pero hay que contar además 8 o 9 quizá, con reparaciones nucleares dentro. Vamos, o sea, aparte de ir a pasear la bandera por la bahía de Cádiz, van a hacer, no se sabe bien qué, no se sabe bien con qué riesgo, no se sabe qué armas nucleares o no nucleares se guardan en la roca, como ellos dicen. Pero hubo la entrada, ha habido la entrada de este año pasado de 2 submarinos nucleares norteamericanos. En fin, es una locura, pero no solo es una locura, digamos, militar, estratégica, es una locura en todos los sentidos. Estamos hablando de pandemia, estamos sometidos, no hay que perder el enfoque, a una crisis como no ha tenido la humanidad posiblemente desde el diluvio universal. Y digo lo que pienso, y pienso con seriedad lo que digo. Y tenemos abierta esa frontera. Bueno, también es verdad que tenemos abiertas las elecciones catalanas, donde han hundido en toda la península y en Canarias el comercio, las relaciones, el turismo, la hostelería, pero se puede ir a un colegio bajo techo a votar siempre que conviene, o se puede ir a una celebración de Pedro J. Ramírez siempre que conviene, sin mascarilla y sin nada. Bueno, pero estas situaciones, esta agresión permanente de Inglaterra y de Europa, léase Francia, porque si se recuperó Mahón, siempre se ha dicho, hay que tenerlo en cuenta, es porque amenazaba a la base naval de Tolón. Gibraltar no amenazaba a Francia y es más, convertía a ese socio del pacto de familia de entonces en un aliado obligado porque era quizá incapaz por sí mismo, al menos aparentemente, de resolver sus problemas. Todo esto no solo es cuestión de enemigos externos, porque hay que hablar con ese castellano viejo totalmente actual, es también de enemigos internos. Ha aparecido estos días, o se ha confirmado estos días, que Indalecio Prieto en el año 38, o sea, muy avanzada la guerra, perdiéndose la guerra, imponiéndose los comunistas en el gobierno, los socialistas, Indalecio Prieto ofreció a Inglaterra 4 bases en España. No solo Gibraltar, que se daba por sentado que solo bendecía, sino Vigo, también Mahón y también Cartagena. Es decir, los 4 puntos cardinales. Últimamente se ha encontrado la demostración en archivos ingleses de este ofrecimiento. O sea, una locura, una traición mayor. Este Partido Socialista tiene esos antecedentes. Ese Partido Socialista consentido, porque en el caso de Gibraltar estamos viendo ahora que es consentido, por eso que se llama derecha, que no se sabe muy bien lo que es, ellos mismos se han calificado de centro progresista. Y no solo fue en la Guerra de Liberación, es que pocos años después, en la Guerra Mundial, esa derecha, los juancarlistas, los seguidores del pretendiente real, ofrecieron a Inglaterra también las Canarias. O sea, el otro archipiélago, el otro extremo del eje Baleares, Gibraltar, Estrecho Canarias. Esto es así, esto lo han escrito también ellos. Pedro Sáenz Rodríguez lo escribió y lo dijo claramente, incluso que tenía un barco de guerra inglés en Lisboa, Pedro Sáenz Rodríguez, que había sido ministro de Franco, masón, reconoce él mismo, ministro de Franco, descubierto, sale por piernas, se establece en Gibraltar, al lado de Don Juan, y cuando la guerra va mal para los alemanes, se ofrece, o al menos empieza a inclinar en contra de los alemanes, esos monárquicos ofrecen a Inglaterra Canarias, y lo dicen ellos. O sea, el problema
simplificando, ante la grave situación de España y ante estos ataques claros, es de solución relativamente sencilla. Hay que negociar a la mayor, hay que plantear la mayor. Retirada de España de la OTAN o dejamos de hablar de Gibraltar. Retirada de España de la Unión Europea o dejamos de hablar de Gibraltar. Si no, nos pasará lo que nos está pasando. Estaremos supeditados a ese enemigo externo, bien sea rama Inglaterra, bien sea rama Francia, bien sea, lo voy a decir porque además lo creo y es así, bien sea masonería tradicional o bien sea masonería francesa, masonería revolucionaria. En esos términos está situada nuestra supervivencia y como tal hay que contemplarlo. Perdón por la extensión y paso la palabra. Muy bien, cedo la palabra, muchas gracias, mi coronel Manrique. Cedo la palabra al general Fontella por si quiere aportar algo. Pues yo creo que la cosa está bastante clara, ¿no? Porque como ha dicho el coronel Manrique, el enemigo, normalmente los estudios estratégicos buscan amenazas potenciales, enemigos potenciales, ¿no? Esto no es enemigo potencial, esto es un enemigo real, porque uno de los principios constitucionales es la integridad territorial, y eso no es una amenaza, eso ahora mismo es una realidad. Un país aliado, que dice que es aliado, por lo cual es mentira, como es lógico y natural, no solamente ha roto la unidad territorial, sino que tiene un territorio español de hace siglos en su poder y que encima no lo quiere soltar, ni por las buenas ni por las malas. Luego, eso no es una amenaza, eso no es un enemigo potencial, es un enemigo actual y real. Y entonces, y el problema que hay, que no hay voluntad política. Por las razones que tú has puesto muy bien, no hay voluntad política porque ahí se mueve todo el blanco de dinero y de capitales, el tráfico de drogas, armamento, terrorismo, de todo. Y la prueba es que yo recuerde, siempre ha sido tradición de todos los gobiernos españoles, en sus puntos programáticos, donde se hace cargo del gobierno, siempre ponía el tema de Gibraltar encima de la mesa, como un tema a recuperar. Yo creo que el último que lo hizo fue Felipe González, me parece. Fue el último que lo hizo. Después ya ni el PP, ni el Rajoy, ni ninguno ha nombrado el tema de Gibraltar. Ninguno lo ha nombrado. Luego eso ya es sintomático. Yo creo que fue Felipe González cuando se hizo cargo por primera vez el gobierno que lo citó. Y de entonces ya, pues un tema, pues ya lo hemos visto. Un tema pues está olvidado y pues todos somos amigos, tal. ¿No? Han roto toda nuestra economía, son parasitarios y bueno, y ahí estamos dándoles todas facilidades sin ninguna contraprestación. Esos son nuestros políticos, y como España sí que paga traidores, no como Roma, España sí que paga traidores, pues así nos luce el pelo. Pues ahí queda dicho, magnífica intervención, mi general, igual que la del coronel Manrique. Un minutito para cada uno del resto de los contertulios. Mi teniente general Pérez Alemán, un minutito para aportar algo sobre el tema de Gibraltar, por favor. Una frase procedente de un inglés. No existen alianzas, existen intereses. Ahí queda dicho, escueto y al grano. Muy bien. Mi coronel Collins, un minutito para aportar algo. Conecte el audio. El audio, mi coronel. Mi coronel no se le oye. Tiene que conectar el audio. Le cedo la palabra a ver si conecta ahora, mi coronel, ya está conectado el audio, adelante. Únicamente incidir en lo que ya se ha dicho, que los norteamericanos, que han sido los paladines de la descolonización en los años 50 y 60 de todo el mundo, pues no presionaron para la descolonización de Gibraltar. ¿Y por qué les interesa a los norteamericanos que Gibraltar siga teniendo este estatus? Bueno, pues porque las cosas sucias que no pueden hacer en Rota, que está a 150 kilómetros, porque les ata un tratado con España, pues las hacen en Gibraltar. Todas las cosas sucias, todas las maniobras, los arreglos que no podrían hacer en Rota de armamento nuclear, etcétera, pues todo eso lo pueden hacer en Gibraltar. Yo no lo encuentro otra explicación. Magnífico aporte también, mi coronel, muchas gracias y acabamos ya con don Fernando Platón. Adelante, don Fernando. Pues sí,
que en el tema de Gibraltar solamente ser firme, continuo y persistente en el tiempo y que realmente fuera un tema de Estado de la política española en el cual todos los partidos estuvieran unidos, podría ser algo eficaz en el tiempo. Mientras los ingleses estén cómodos, Gibraltar les sea una fuente de dinero, de negocio ilegal, allí seguirán de por vida. Pues así es, don Fernando. Decía, creo que el conde de Gondomar, el embajador de Felipe III de Austria en Inglaterra, decía que los ingleses solamente pueden, solo entienden el poder, ¿eh? Entonces, si no tenemos una posición de poder, de fuerza, de energía y de unidad, desde luego nos van a seguir tomando el pelo como en la actualidad, ¿eh? Entonces, tomemos nota de ese consejo del conde de Gondomar, y desde luego mantengámonos firmes, al menos nosotros, el mundo cívico-militar, los patriotas antiguos veteranos de las Fuerzas Armadas, ponemos sobre la mesa el tema de Gibraltar, aunque no le guste a la ministra de Defensa, pero nos da igual, porque por encima de ella está el derecho fundamental de la libertad de expresión y desde luego aquí, desde la Pica en Flandes, lo vamos a mantener hasta el final. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y nada más. Decir finalmente que Gibraltar es español. Por supuesto.